Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, como dijo Ceci, la verdad que es una linda oportunidad para poder compartir algunas de las cosas que estuvimos aprendiendo en este tiempo. Eh, y bueno, es también un desafío. Si nos quieren estar acompañando a lo largo de todo octubre, vamos a estar haciendo talleres cada viernes a las 8 de la noche, en el cual vamos a estar planteando las distintas problemáticas, las distintas formas de explotación. Así que bueno, los animo si se quieren sumar. Todos los viernes a las 8 de la noche vamos a estar haciendo distintos talleres. El tema que nos convoca esta noche es sobre las redes de mendicidad, ¿sí? Que bueno, no es nada fácil de abarcar, pero bueno, vamos a comenzar definiendo qué es la mendicidad, ¿sí? Primeramente, podemos encontrar eh, la simple mendicidad, que es la situación social de una persona que no posee otros ingresos para vivir que los que le proporcionan las limosnas, el pedir dinero en la calle, ¿sí? Lo que hace para subsistir. Y por otro lado, podemos encontrar lo que es la mendicidad ajena, que esto es distinto, es una forma de explotación laboral en la cual un individuo lucra del trabajo de otra persona, ¿sí? Somete a otra persona a condiciones indignas y denigrantes, que bueno, atentan contra el ser humano. Acá podemos, bueno, ver una gran distinción. Podemos encontrar que la mendicidad por sí sola no es un acto ilícito, no es nada ilegal, sino es una condición deseable, digamos, en una persona, pero bueno, no es ilegal. Pero sí podemos encontrar que la mendicidad ajena, el explotar a otra persona para que mendigue y recaude para un grupo o para una persona, esto sí ya, bueno, es un acto ilegal, es una forma de trata de personas y de explotación. ¿Ok? Entonces, definiendo un poco más sobre cómo impacta la mendicidad ajena, podemos encuadrarlo dentro de lo que es trata de personas. Y dentro de lo que es trata de personas, entra en la parte de trabajo forzoso, ¿sí? Otros tipos de trata de personas, podemos encontrar lo que es prostitución ajena, pornografía infantil, matrimonio forzado, extracción forzosa de órganos, fluidos y tejidos humanos, esclavitud y servidumbre. La verdad que no son ninguno un tema deseable, pero sí son realidades que suceden tanto en nuestras ciudades, en nuestros países, en nuestro continente, como en el mundo. Entonces está bueno seguir aprendiendo sobre esto y bueno, van a ser algunos de estos temas de los que vamos a estar hablando en los próximos viernes. Ahora, volviendo a la mendicidad, vamos a exponer unas causas qué es lo eh, qué es lo que origina que se dé esta condición de mendicidad. Pero antes de hablar de estas causas, quería remarcar dos puntos, que bueno, voy a nombrar 5 puntos, pero que estos van a variar eh, dependiendo tantos factores económicos, políticos, sociales, culturales, de los distintos lugares, como también va a variar por situaciones geográficas, regionales, climáticas y hasta, por ejemplo, si nos encontramos en zona de frontera, ¿sí? Los próximos puntos van a variar en las distintas zonas. Y por otro lado, que estas causas van a ser tanto para la simple mendicidad como para la mendicidad como explotación ajena. La primera causa que podemos encontrar va a ser la de altos niveles de pobreza. Una persona no puede subsistir, no puede cumplir eh, no puede cumplir lo mínimo para sustentarse, como alimentos, como poder dormir, eh, educarse, nada, digamos, esto puede llevar a que, bueno, una persona tenga que recurrir a mendigar para subsistir. Por otro lado, también podemos encontrar situaciones de desalojo, movimientos migratorios. Y esto se puede dar más que nada podemos encontrarlo en Medio Oriente, con todo esto de los refugiados, o tal vez por algunos países pobres en los cuales algún país vecino está teniendo un gran crecimiento, deciden migrar hasta estos países y llegar por buscar nuevas oportunidades. Siempre los inicios se prestan para que una persona esté durmiendo en la calle y pidiendo limosna para poder arrancar. También lo mismo puede suceder con situaciones de guerra en el cual uno se ve obligado a migrar a otro país. O por otro lado, migrar del campo a la ciudad en busca de más oportunidades, ¿sí? Se presta
para tener que recurrir a la mendicidad para subsistir. Por otro lado, la desprotección familiar, las desigualdades de género que se pueden presentar, puede ser relacionado a un padre, por ejemplo, que no está en la familia, y al no tener una figura que sustente los gastos mínimos del hogar, tengan que recurrir las distintas personas a tener que mendigar para poder seguir adelante. Otra que tenemos es, bueno, hablando un poco sobre el rol del Estado, cómo influye el Estado en que se brindan estas causas para que arranquen a mendigar a una persona. Puede ser por el escaso acceso a la salud, trabajo, educación, buena alimentación y derechos sociales, que el Estado lo debe garantizar, pero que muchas veces no sucede, o no en la medida que debería hacerse. Y por último, podemos encontrar, por ejemplo, padres incapacitados, los cuales por algún problema tanto físico como mental puede suceder, falta una figura que provea, justamente como dije recién, lo mínimo al hogar para poder subsistir, y la familia tiene que salir a pedir para poder mantenerse, para poder alimentarse, para poder vivir. Ahora, todas estas situaciones, todas estas causas, son de provecho para los distintos grupos criminales, porque de esta forma pueden descubrir o pueden ver y encontrar quiénes son las futuras víctimas, a las personas que pueden vulnerar, explotar, para poder junto con esto comenzar a recaudar dinero a través de ellas y quedárselas ellos mismos, a armar toda una red de mendicidad. Ahora, algunas formas en las que podamos encontrar que se da esta mendicidad. Puede ser tanto para pedir limosnas, ahí la siguiente diapositiva lo vemos, tanto el mero pedido de limosnas, pedir dinero en la calle, en algunos puntos de la ciudad, la venta de baratijas, dulces, medias, que lo vemos cotidianamente, flores y demás. También la mendicidad directa apoyada por alguna condición física. Esto lo vamos a expandir un poco más adelante, pero vamos a ver cómo impacta económicamente el hecho de que una persona tenga algún problema físico. Después, otra forma puede ser la vigilancia, el lavado de vehículos, limpiavidrios, y además la mendicidad por diversión. ¿Qué se refiere con esto de diversión? Por ejemplo, una persona que quiera hacer malabares en un semáforo, cantar alguna canción, hacer mimo y demás. A eso se refiere. Es una de las formas en las que una persona puede mendigar. No necesariamente como forma de explotación, sino tal vez como mendicidad propiamente dicha. Ahora vamos a pasar a hablar de la situación en Argentina. ¿Cómo nos encontramos frente a esta problemática? Y bueno, para comenzar con esto, podemos encontrar que en Argentina tiene la línea telefónica 145. ¿Qué es esta línea telefónica? Es un canal de denuncias en el cual una persona puede denunciar por 3 motivos. Prostitución ajena, explotación laboral y desaparición de personas. Esto es bastante bueno, este canal telefónico, porque permite hacer denuncias 24 horas, los 7 días de la semana. Entonces, y otra ventaja que tiene es la capacidad de que sea anónimo, ¿sí? Entonces esto puede ser un incentivo para las familias esto que sea anónimo puede ser un incentivo para las víctimas a poder luchar por sus derechos y animarse a hacer las denuncias. Entonces, es muy importante. Y dentro de lo que son las denuncias que se hicieron en el año 2019-2020 de líneas telefónicas 145, podemos encontrar que el 14,5% de estas denuncias fueron por explotación laboral, ¿sí? Podemos ver ahí. Y si bien acá figura como la segunda causa más importante, hay muchas organizaciones y muchas instituciones que aseguran que la problemática de Argentina, la explotación laboral es la principal causa de trata de personas, ¿sí? La principal forma que se presenta en el país.
Y dentro de lo que es explotación de personas, explotación laboral, podemos encontrar de esas 256 denuncias que se hicieron, el 5% corresponden a mendicidad, a redes de mendicidad. Eso es lo que podemos encontrar a nivel país, ¿sí? Después, por otro lado, la situación en el mundo, podemos encontrar este informe de la OIT. La OIT es la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? Que nos dice que se estima que hay 24.9 millones de personas en el mundo que son explotadas laboralmente, ¿sí? Por trabajo forzado. Y de ese número, el 1% pertenece a redes de mendicidad. Y el 90% de esos mendigos de redes de mendicidad son hombres. Esos son los datos que podemos encontrar a nivel mundial. Y ahora Alan va a seguir hablando sobre esta problemática. Bueno, yo voy a estar hablando sobre lo que es la mendicidad infantil forzada, que se define como aquella en la cual las víctimas son menores de 18 años. Según la UNICEF, se han encontrado víctimas tan jóvenes como 2 años, víctimas de este flagelo. Y los números son difíciles de precisar por la naturaleza de esta problemática. Sin embargo, vamos a nombrar algunas estadísticas. Para la Organización Internacional del Trabajo, hay 600.000 niños y niñas involucradas en la mendicidad forzada. Sin embargo, este número puede ser mucho mayor, ya que para el Ministerio de Asuntos Civiles de China se eleva hasta el 1,5 millones de niños. Por otro lado, sabemos que en muchos países la principal fuente de ingreso de los niños que viven en la calle es la mendicidad. Bueno, en Senegal, la organización Human Rights Watch estima que hay 100.000 niños ejerciendo la mendicidad, muchos de los cuales provienen de las redes de trata de países vecinos. En cambio, en Zimbabue, UNICEF estima que el 45,7% de los niños que viven en la calle ejercen la mendicidad, aunque no se sabe de forma cierta si es forzada o no. Bueno, y ahora vamos a ver un poco los factores económicos, ¿no? Se estima que, como dijo Tommy hace un rato, muchas de estos indicadores van a variar según la situación del lugar donde se encuentre y los otros factores conexos. Pero se estima que la estructura empresarial de las mayores redes de mendicidad son comparables al tamaño de una empresa media, pudiendo llegar a generar en los mayores casos, o sea, las redes más grandes, entre 30.000 a 40.000 dólares para su explotador. Pero hablando un poco, ¿no?, estos de las realidades puntuales, en Albania se estima que que está en una red de mendicidad puede llegar a generar hasta 15 dólares por día. 15 euros, perdón. Bueno, ahí se muteó, no sé qué problema hubo, pero vuelvo. En Albania se estima que una familia en una red de mendicidad puede llegar hasta generar hasta 15 euros en este país. Organizaciones como Anti-Esclavitud Internacional, para muchas familias, la mendicidad es la mejor opción. ¿Y por qué? Nos preguntamos. Ingresos y por el otro. Disculpa, Alan, se te corta tu micrófono, te hace como un ruido y por momentos no se escucha. Ah, bueno, gracias por avisarme. Ahí está. Cambio. ¿Sí me pueden hacer un dedito? Perfecto, ahí se escucha. Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, estamos hablando de la carencia
de capacidades. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a la ausencia rutinaria de recursos que pueden facilitar el acceso a oportunidades. De tal manera que se termina generando que familias, generación tras generación, se encuentren ejerciendo la mendicidad por estas carencias. Y esto va a ser inclusive mayor en la familia en los que los padres estén incapacitados, como nombraba Tommy hace un rato, quedando los niños como los únicos proveedores del hogar. Por otro lado, tenemos los factores políticos. El Banco Mundial dice que la mendicidad es mayor en aquellos países cuyas leyes que prohíben la trata y la mendicidad sean más escasas o carezcan de la regulación para perseguirla. Esto nos pasa, por ejemplo, en países que se encuentran en Medio Oriente y también en África Occidental. Por otro lado, en Zimbabue, las Organizaciones Unidas nos hablan que hay una gran contradicción entre las leyes laborales del país y la Convención de los Derechos del Niño. De hecho, en Zimbabue, lo nombramos hace un rato, hay un nivel de mendicidad muy grande. Entonces podemos ver la correlación que existe entre las leyes y los mecanismos del gobierno y la realidad de la mendicidad forzada en el país. Y también vamos a ver ahora un poco de las condiciones de explotación, de los abusos que se ejercen, pero para esto vamos a hacer una breve introducción con un video de la película ¿Quién quiere ser millonario?, que es muy clara de esto. Bueno, ahí lo voy a compartir. Ahí estoy. Bueno, ahí vimos una parte de la película de ¿Quién quiere ser millonario? Y la escena termina con la mutilación de la vista de este niño. Pero previo a esto, vamos a leer un poco de estas condiciones de explotación. UNICEF encontró que entre los niños que son obligados a mendigar por terceras personas, es decir, sus explotadores, hay ciertas características en común. La primera es que estos niños son extraídos de sus familias, son apartados, como podíamos ver en la película, como con la promesa de un hogar mejor, de comida, dinero, bebida, por la situación de precariedad, cómo la aceptaban también. Bueno, en nivel general son extraídos de sus familias. Segundo, le devuelven la mayor parte de ingresos al explotador. No es que este dinero se lo quedan, bueno, por esto se trata, ¿no? Porque son obligados. Como pudimos ver, también tienen condiciones de trabajo y de vida inseguras. Que esto lo vamos a seguir profundizando. Y ahora hablamos de que también pueden llegar a ser mutilados para generar más ganancia. Ahí veíamos como el niño le decía al otro niño, a la niña mejor dicho, que si tenía una bebé que lloraba, ganaba más. O sea, si tenía una bebé, ganaba más. Si tenía una bebé que lloraba, ganaba inclusive más. Bueno, hay estudios que indican que la diferencia entre un niño que es mutilado a uno que no, es ganar 3 veces más que el otro. O sea, ahí también vemos la maldad humana que con tal de ganar más dinero, son capaces de lesionar, ¿no?, la integridad de estos menores. Que esto nos lleva a hablar de provocar una apariencia denigrante y decadente. Hay testimonios en contra de los líderes de las pandillas de las redes de mendicidad, que cuentan que muchas veces los niños son apartados a lugares sin luz, sin alimento y sin agua, para generar en ellos estas apariencias, ¿no?, más denigrantes y más decadentes. Y finalmente también hablamos de los niveles de violencia que sufren, no solo físico y verbal, sino que también hablamos de violencia sexual y también de la brutalidad policial. Recordemos que estos niños, después de trabajar durante todo el día, llegan a la noche y no tienen ni un refugio adecuado, ni una alimentación adecuada, ni un servicio de salud óptimo. Y también hablamos que muchas veces los líderes de esta pandilla, de redes de mendicidad, están muy relacionadas también con el tráfico de drogas.
por lo que muchas veces se genera adicción en estos niños para que sean dependientes de sus explotadores. Vamos a ver que estos delitos generalmente también están vinculados con otros delitos. Y no solo vamos a ver que por estar en la calle reciben poca o nula educación, sino que los estudios nos indican que pueden llegar a trabajar 16 horas diarias. Y según UNICEF, los índices de infección en ellos son mucho mayores, o sea, los índices de infección de SIDA en ellos son mucho mayores por la falta de concientización, conocimiento y la falta de supervisación al vivir en las calles. Bueno, ahora queremos nombrar un poco de noticias en el mundo, porque si en Argentina vimos que hay casos, no hay, bueno, no hay muchas noticias, pero encontramos dos casos puntuales. El primero es el caso de un varón y una mujer de nacionalidad rumana que en su país natal, en Rumania, hacían ofertas de trabajo para ir a trabajar a España. Hablamos que había ofertas como, por ejemplo, a ir a recoger, ser un jornalero recogiendo cítricos, o, por ejemplo, trabajando en el sector de trabajo. Una vez que llegaban a Rumania, o sea, le pagaban el boleto del colectivo, y una vez que llegaban a España, a Galicia puntualmente, se encontraban que eran obligados a trabajar en las calles ejerciendo mendicidad. Y cuando estos se oponían, relatan de los episodios de violencia, de cómo los revisaban para asegurarse que eran todo el dinero, cómo los amenazaban de futuros actos, ¿no?, de violencia que les iban a ejercer si querían irse. Sin embargo, bueno, la policía los encontraron y la fiscalía pidió 7 años y medio de prisión para ellos. Y también tenemos un informe de Interpol, la operación Theseus se llama, que se desbarató en los Balcanes una red de trata que tenía como víctima 89 personas de 14 nacionalidades distintas. Bueno, trabajaban en condiciones precarias para, bueno, explotación sexual, explotación laboral y redes de mendicidad. Acá vemos, ¿no?, cómo se vinculaban las diferentes formas de trata. Y bueno, también queremos hablar un poco de la situación en Colombia, que acá hubo estudios muy interesantes sobre el vínculo existente entre la mendicidad, las comunidades indígenas y los menores, puntualmente en la zona de Antioquia. Un informe nos dice que el 28% de los casos de trata reportados en Antioquia, del total, un 28% son personas de comunidades indígenas, a pesar de la poca presencia de ellos en estos territorios. Acá hablamos de lo que decía Tomé hace un rato, los desplazamientos que se dan tanto a nivel exterior, pero también interior de un país, de un lugar que capaz es más pobre a uno que es más rico. Bueno, a pesar que había poca presencia de grupos indígenas en estos territorios, son uno de los mayores porcentajes de víctimas de trata, y un 44% correspondía a explotación de mendicidad ajena. De este porcentaje, los menores involucrados ascienden a un 69%. Sabemos cómo es tan alto el porcentaje. Y vamos a ver que este total, el 58% eran niños de 0 a 6 años, un 24% de 7 a 14 años y un 13% de 15 a 18 años. También hay datos de las formas que ejercían la mendicidad. Un 35% se dedicaba a la venta de dulces. Otro 25%, o sea, un 25% también pedían limosna de la manera tradicional. Un 20% lavaban autos o los cuidaban. Un 7% se dedicaba a cantar o rapear. Un 6% a limpiar vidrios al pie de los semáforos. Y un 8% a, bueno, a hacer de mimo, de acróbata, simular ser de estatua. Lo que Tomás llamó como formas por diversión, bueno, son estas, que en este lugar llegó a ser un 8%. Bueno, ahora vamos a hablar de las soluciones
que se le dio a nivel internacional, a nivel países puntualmente, a nivel ONGs, y bueno, a nivel personal vamos a terminar con qué podemos hacer nosotros. Bueno, a nivel internacional podemos hablar de que hubo un avance en la lucha centrándose en los derechos humanos y las víctimas. Hablamos que se buscó castigar al explotador buscando la rehabilitación de la víctima. Hablamos de protección, prevención y persecución. Cuando hablamos de protección, hablamos de ampliar las medidas para combatir el tráfico y la mendicidad, y que hablamos que muchos países tienen regímenes de leyes muy bajos. Por eso muchas veces el primer paso es penalizar. Arrancamos por el penalizar. A su vez, la persecución tiene que ver con que los castigos se enfoquen en los explotadores y no en las víctimas, como muchas veces también sucede. También se cambia el enfoque, como dijimos, centrándonos en los derechos humanos de las víctimas. En cambio, cuando hablamos de prevención, muchas organizaciones nos hablan de la importancia de desalentar las limosnas y a su vez mejorar los servicios para que niños y familias en su conjunto puedan desarrollar nuevas capacidades para superar estas situaciones. ¿Por qué hablamos de desalentar las limosnas? Porque termina siendo dinero que va a hacer que la mendicidad sea más lucrativa y va a ingresar en el patrimonio de los explotadores. Y por otro lado, ¿se acuerdan que hace un rato hablamos de la carencia de capacidades que terminaba haciendo que la mendicidad se perpetuara generacionalmente? Bueno, por esto es la importancia de mejorar los servicios para proveer de estas capacidades, de estas herramientas, para el acceso a oportunidades económicas. Ahora vamos a hablar de respuestas gubernamentales. Tenemos el caso de Senegal, que es el caso que se utilizaron más herramientas, podríamos decirlo, de la mano con el apoyo del Banco Mundial. Primero que nada, hubo una intervención educativa, se buscó mejorar mucho el ámbito de educación, como así también una mayor aplicación de las leyes preexistentes, es decir, que ya existían contra la trata, que prohibían la trata y la explotación. O sea, es decir, se buscó reforzar lo que ya existía. También, a través de diferentes organizaciones, se buscó proveer a los niños de las capacidades y las herramientas que les habían sido negadas. Y hay algo muy interesante, que en Senegal se daba mucho que la mendicidad se daba de la mano de una legitimidad religiosa, podemos hablar. Por lo que las autoridades religiosas tuvieron una gran participación en la lucha contra la mendicidad, ya que en este caso, puntualmente, utilizando citas del Corán, se hablaba de lo mal que estaba esta práctica, y así se logró un respaldo religioso, era tan importante en esta comunidad, para desterrar los supuestos fundamentos basados en la fe que había. Así fue de mucha utilidad en este país la mano de los líderes religiosos para luchar contra esta práctica. Luego tenemos el caso de Zimbabue, que se avanzó una ley de protección y adopción de niños para lograr que todos aquellos menores de 16 años se encontraran en un ámbito de seguridad. Sin embargo, este país, desde el gobierno, hablan que tuvieron el problema que, como no cuentan con recursos y fondos adecuados, es difícil una implementación plena de la ley. Y tenemos el caso de China, en el cual desde el Ministerio de Seguridad Pública se estableció un departamento que se centraba exclusivamente en el tráfico de niños. También se instauró una línea telefónica para que los ciudadanos pudieran informar al gobierno de casos que conocían, y también se entrenó a la policía para actuar en estos casos. Por un lado, cuando no se pudiera establecer un vínculo parental, un parentesco, el niño era llevado a un refugio, digamos, y cuando los padres eran quienes ejercían la mendicidad, bueno, educación a los padres para que entendieran la ilegalidad del acto y los peligros que tenía la mendicidad sobre el niño.
Y de esta manera, las cifras indican que entre 2009 a 2011, que es lo que hay, al menos se recuperaron 9.300 niños. Y bueno, por parte de otras iniciativas, organizaciones no gubernamentales, como ya dijimos, se promueve mucho esto. Hablamos de organizaciones como Stop Child Begging, el proyecto de la organización Mirror Foundation en Tailandia. Se habla mucho, y tanto ellos como UNICEF nos hablan mucho de esto, del desalentar las limosnas. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Bueno, como ya dijimos, es necesario tener en cuenta el tema de las limosnas, porque muchas veces puede ser dinero que puede terminar en estos explotadores. También hablamos mucho de la importancia de buscar dotar de recursos. Hablamos del importante que es la educación, del importante que es la salud, del importante que es el alimento. Bueno, vimos en países como Senegal lo importante que fue la educación, por ejemplo. Entonces, bueno, si está a nuestro alcance poder ayudar con estas herramientas, esas son las mejores soluciones que podemos dar, ¿no? Proveer con alimento, con bebida, y bueno, ya están las más elevados, ¿no? Educación, salud, que no está al alcance, pero si algunos tuvieran esa posibilidad, es una gran herramienta. Finalmente, también tenemos la línea 145, que nos habló Tomás hace un rato, que es esta línea anónima para denunciar situaciones de trata de personas, que está habilitada las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces también esta es una herramienta en la lucha contra este flagelo. Bueno, hasta acá llega la charla de hoy. Ahora le vamos a dar el lugar a Nancy para que nos cuente cómo vamos a seguir. Bueno, gracias Alan, gracias Tomás. Qué impactante, ¿no? Vemos cómo niños a raíz de la vulnerabilidad están expuestos a una tan temprana edad, todo porque les genera mucho dinero. Están expuestos a muchos peligros a tal punto de dejarlos con discapacidad para lucrar. Realmente es muy fuerte. Es por eso que debemos abrir los ojos y ver las realidades y buscar las maneras de cómo podemos impactar nosotros como cristianos. Y por eso es importante informarnos y difundir para que se traspase barreras y llegue lo más lejos que pueda. Hay un texto en Salmos 2:3 que dice: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Que nosotros podamos echar esas cadenas de amor y ser instrumentos que estemos orando por este flagelo. Agradecemos a todos que estuvieron presentes y nos acompañaron. Invitamos que no se pierdan el siguiente taller, que también va a estar muy bueno, y va a ser el próximo viernes 8 de octubre, en la misma hora, a las 20 horas, y el tema es adopción ilegal y desaparición de personas. Este taller estará a cargo de Silvina y Rocío Herrera. Y nos visitará Cecilia Braceras, quien compartirá su testimonio y motivo de lucha. Bueno, les invito a que concluyamos con una oración. Oramos, ¿sí? Bendito Dios que estás en los cielos, te agradecemos porque has permitido que se efectúe este taller, has permitido que escuchemos toda esta información y pedimos que tu gran misericordia y tu amor baje a nuestros corazones para que podamos ser ese instrumento y movilicemos y podamos sonar toda esta información para que muchos niños puedan alcanzar esa libertad, para que no sean cautivos del pecado que el mundo hace y que muchos mayores hacen. Pedimos tu guía, tu dirección y que sobre todo nosotros podamos sonar toda esta información y que oremos también, que seamos esa gran herramienta de oración. Pedimos tu bendición sobre todo los que estamos presentes acá, bendícenos y bendice este proyecto
que a pesar que sabemos que puede ir lento, pero que van a haber resultados porque vos vas a estar presente en nuestras oraciones, vas a conceder el deseo de cada uno. Gracias, Padre Santo, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, nos despedimos, nos vemos en el próximo taller, no se lo pierdan que también va a estar bueno, y nos vemos. Chao. Chao, gracias por sumarse.